Sean todos entonces muy bienvenidos a nuestra nueva sesión de preguntas y respuestas de bautistas históricos. Hermana Hanna, Dios le bendiga, hermano Pedro. Entonces quería saber si acaso ustedes tuvieran preguntas acerca de lo que estuvimos estudiando el día jueves sobre Dios es justo. ¿Hay alguna pregunta acerca de la lección de Dios es justo? ¿Por qué se dice que Dios actúa en juicio? Espérame un poquito. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Por qué se dice que Dios actúa en juicio? ¿Por qué ¿Por se qué dice? nosotros decimos eso? Ya. Vamos a ir entonces a la escritura para poder ver eso. Dios actúa en juicio. Estuvimos viendo eso en la lección. Y a ver, no, este no es. Este no es. ¿Dónde tengo la Biblia? Espérenme un poquito. Vamos a salir de aquí. Y voy a buscar la Biblia. Tenía la Biblia abierta y algo pasó. Correcto. A ver, Dios actúa en juicio. Estoy buscando la referencia ya. Entonces, aquí está la lección. Es importante entender declaraciones, justicia, Dios juzga, metáfora de la justicia de Dios, estuvimos viendo eso. Importante entender, eso también lo vimos, a través de su justicia y santidad, refleja su actitud moralmente. Ya. Ordenará con justicia. Entonces, Dios actúa en juicio. Esa era la pregunta. ¿Por qué decimos eso? Porque los juicios son obras de Dios. Eso es una realidad. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, Isaías 5:16. Isaías 5, versículo 16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Ahora, Dios actúa en juicio. ¿Cuándo? Cuando el pecado del hombre ha llegado a una situación donde ya Dios no lo va a tolerar. ¿En dónde podemos encontrar un ejemplo bíblico de semejante actitud de parte de Dios? Entonces, vamos a ir para esto a Génesis, capítulo 6. Dios actuó en juicio. Mire lo que dice en Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días 120 años, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y después llegaron los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre las faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y ahí
tenemos, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Entonces aquí tenemos al Dios Todopoderoso, creador de todos los cielos y la tierra y de todo lo que existe, sustentador de toda vida, viendo que el hombre, como lo dice en el versículo 5, vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y aquí dice, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente el mal. Eso es una declaración bastante clara de por qué Dios actúa en juicio. No actúa en juicio Dios por capricho, no actúa solamente porque se sintió mal de su salud, no. Dios actúa en juicio en reacción a la maldad humana. Y los juicios de Dios son bastante claros. Aquí dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahora, cuando decimos esto, podríamos potencialmente pensar en que Dios no se arrepiente. Eso es una verdad muy grande. Todas las obras que Dios hace son perfectas, entonces Él no se arrepiente, Él no comete errores. Pero, en este caso, al ver la maldad del hombre y al ver que su corazón de los hombres era de continuo al mal, Dios entonces se hartó de la maldad del hombre. Y por eso le dolió el corazón. Y entonces, cuando la santidad de Dios no soporta la maldad del hombre, cuando la santidad de Dios está presente y no soporta la maldad del hombre, es ahí cuando lamentablemente existe el juicio de Dios. De nuevo me equivoqué. El juicio de Dios. Ahí está la Biblia. Entonces, dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Ahí entonces Dios manifestó su decreto y dijo, voy a hacer esto. ¿Y de qué manera lo hizo? Aquí vemos la historia de Noé, cómo Dios obró en favor de Noé para salvarlo a través del arca. Entonces, Dios dice que va a enviar un diluvio. Y eso es lo que habla con Noé. Entonces, ¿qué es lo que le dice a Noé? Miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la faz de la tierra. Esa es la explicación. Dios no actúa por capricho, sino que actúa en reacción a la maldad. Los hombres fueron pecadores en demasía. Entonces esa verdad llegó delante del trono de Dios, hasta que lamentablemente la santidad de Dios demandó juicio. Y el juicio fue ejecutado de esta manera, porque no fue casualidad, no fue obra de la madre naturaleza. Aquí vemos que fue Dios actuando y utilizando los elementos que él tenía. En este caso, había hecho la tierra, había hecho fuentes de agua, había hecho el cielo, las nubes. Hasta esa fecha, según dice la Biblia y según dicen los estudiosos, jamás había llovido sobre la faz de la tierra porque la tierra todavía se regaba de manera como con un rocío, como una neblina solamente. Entonces, dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. O sea, Dios iba a borrar todo lo que había hecho. Y le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera te harás 300 codos de longitud y le da las instrucciones sobre el arca, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás un piso bajo, segundo y tercero. Y aquí yo traigo un diluvio
Ahí está la forma como Dios iba a destruir todo. Y aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la Mi tierra pregunta es ¿por qué Dios para actúa en destruir, juicio? entonces toda carne en que haya espíritu de vida bajo el cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces estableceré mi pacto contigo, en este caso con Noé, y entrarás tú en el arca y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de todo lo que vive y toda carne de dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves, y ahí él explica todo lo que Dios va a hacer. Entonces, aquí tenemos una, como podríamos llamar, una explicación de cómo Dios actúa en juicio. Ahora, también las motivaciones del juicio, las consecuencias del juicio, las obras que Dios hizo para hacer su juicio. Entonces, Dios anuncia que iba a traer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne. Y así lo hizo. Y Noé también hizo conforme a lo que Dios le mandó. Ahora, si vemos en el 7, capítulo 7, Génesis capítulo 7, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no cambia? Ahí, 7. Ah, a ver. Génesis 6. Ahí está. Ahora viene el diluvio. Y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque en ti he visto delante de mí en esta generación. Y todo animal limpio, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahí está la forma como Dios iba a aniquilar toda vida. Y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó. Entonces da la edad de Noé en ese momento de 600 años, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, él y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Y de todo lo que Dios había dicho, entonces Noé hizo. Y ahí vemos que lamentablemente el diluvio vino. Vinieron pues con el arca, con Noé, de dos en dos. Ahí vemos también otra providencia de Dios. 7 días antes de que esto sucediera, todos los animales llegan de cerca del arca y luego los animales por sí solos entran en el arca, ni siquiera Noé tiene que ir a buscarlos. Es parte de todo lo que Dios mostró a toda la gente que estaba alrededor de Noé. Entonces, para mostrar que venía el juicio que Noé había anunciado por lo menos 120 años. Entonces la gente se había cansado de creer y decían, no, si esto no va a suceder. Y cuando empieza a suceder todas estas cosas, no repararon en ninguna de esas señales. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, ¿ve? Y como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta del arca. Dios fue el que cerró la puerta del arca, ni siquiera Noé cerró la puerta del arca, porque la puerta del arca, aparte de todo, había que sellarla. Entonces Dios la selló. Y fue el diluvio, 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. O sea, si nosotros tenemos idea de cómo fue el diluvio universal, entonces el agua llegó inclusive hasta el monte Everest. El monte más alto de la Tierra es el monte Everest. Tiene casi, si mal no recuerdo, 8.000 metros de altura y el agua llegó hasta allí.
y sobre lo más alto que había en la tierra fueron cubiertos. Entonces, 15 codos más. 15 codos más o menos. Un codo es 45 centímetros. Entonces, pongámosle 50 por 15, serían 7 metros y medio más o menos, o 7 metros, podríamos decir, sobre el nivel de lo que era el Monte Everest. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra y las aves, como el ganado y las bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Entonces, todo lo que tenía aliento de vida, de espíritu de vida, en sus narices y todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Es una triste historia, pero es la verdad. Dios reaccionó al pecado del hombre. Entonces, aquí podemos ver el actuar de Dios. Dios actúa en su juicio, absolutamente. Ahora, ¿tiene Dios derecho de hacer esto? ¿Qué creen ustedes? Que sí tiene derecho, porque es Dios. ¿Por qué tiene derecho? Porque es Dios. Ya, porque es Dios. Sí, es una buena respuesta. Pero hay dos grandes razones por las cuales Dios tiene derecho de hacer juicio. Una es porque Dios es el creador de todo esto que hemos visto. Dios creó el cielo y la tierra y todo el universo. Y la segunda razón por la cual Dios tiene derecho es porque Dios sustenta su creación. Sustenta su creación. O sea, Dios no tan solamente crea todo lo que existe, sino que más encima lo mantiene el universo. Todo el universo se rige por leyes. Todos los planetas giran como Dios ha diseñado que giren. Y las estrellas, como tú puedes ver, el universo no es un caos. Es Dios el que gobierna el universo porque Él lo creó y lo sustenta. También en la vida, en la tierra, Dios la creó y Dios la sustenta. Entonces, estas dos grandes razones le dan a Dios el derecho de juzgar, de juzgar. Dios es juez. ¿Por qué? Porque Dios creó y Dios sustenta. Entonces, el hombre, lamentablemente, se dio al pecado. De continuo en el mal, todo lo que había en su corazón era maldad. Dios entonces dijo, me arrepentí de haber creado al hombre y de esta manera voy a destruir el mundo. Entonces, a la pregunta, ¿por qué decimos que Dios actúa en juicio? Porque es Dios, es el que hace juicio sobre el pecado del hombre. Entonces, claro, y como es el hombre el que actúa en pecado, recibe también el juicio de Dios. O sea, Dios no solamente castiga el pecado, sino a aquellos que también lo practican. Porque en esta idea moderna que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, entonces podría haber castigado el pecado y no al hombre. Y aquí vemos que Dios castigó al hombre y el único que sobrevivió fue Noé y su familia. Y ahí estamos contando con 8 personas, porque tenía 3 hijos y cada uno con su esposa, son 6. Noé y su esposa serían 8. 8 personas. Los demás fueron animales y nada más. Claro, los animales que vivían en el agua, ellos siguieron viviendo sin ningún problema. Todo lo que estaba sobre la tierra y toda ave que volaba, ellos murieron. Entonces, aquí vemos claramente que no es casualidad, que no es una situación donde podríamos decir, estaban en un tiempo de sequía y de repente se largó a llover por mucho tiempo. No, Dios dijo que así lo iba a hacer y así lo hizo. ¿Dios utilizó los elementos de la naturaleza? Sí. ¿Y los utilizó conforme Él quiso? Sí. ¿Y llovió durante 40 días como Dios dijo? Así fue. ¿El agua no bajó inmediatamente cuando paró la lluvia? No. El arca estuvo por más tiempo todavía flotando, hasta que realmente de repente el agua empezó a bajar, de tal manera que el arca encalló. Y según dicen,
pruebas científicas que el arca fue encontrada en los montes Ararat, ahí en medio entre Mesopotamia y Rusia, de hecho, inclusive en un lugar donde nadie puede acceder porque esos países no permiten que nadie vaya hasta ese lugar. Entonces, tenemos esta realidad de que Dios actúa en juicio. Y aquí lo vemos claramente. Y ahora, ¿esto se repite en el resto de la Biblia? Completamente. Juicios tan, ¿cómo se llama?, específicos como los de Nadab y Abiú, o como también juicios tan tremendos como de Sodoma y Gomorra. ¿Ese era el Dios del Antiguo Testamento? ¿Alguien diga? Sí, puede ser. Pero en el Nuevo Testamento tenemos alguna idea de que Dios haya hecho algo más o menos parecido. Vamos a ir para ese efecto al libro de Hechos. En el libro de Hechos tenemos una historia. Ahora, la historia del libro de los Hechos es cuando ya está actuando la iglesia. O sea, para algunos es la dispensación de la gracia. Para mí es el pacto de Dios con Jesucristo. Entonces, y a través de la iglesia, Dios se manifiesta en juicio también. Y vamos a verlo. Vamos a ver. Ananías. Y vamos a ver. Bien. Libro de los Hechos, capítulo 5. Ahí tenemos a Ananías y a Zafira. Estos dos personajes eran matrimonio. Aquí dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿A qué se refería con vender una heredad? Ellos habían heredado algo. No era la casa donde vivían, era una propiedad adicional. Ahora, para entender esto, tenemos que ir un poquito más atrás. Vamos a ir a el mismo libro de los Hechos, pero era un capítulo más atrás nomás. Hechos, ahí está. Vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leer aquí. Verdaderamente se unieron en la ciudad tanto, habían creído en su corazón y ninguno decía, así vivían los creyentes al principio. En Jerusalén específicamente, donde se fundó, como podríamos llamar, el cristianismo, la iglesia tuvo que unirse porque obviamente era perseguida, no tan solamente por lo que podríamos llamar los romanos, sino también por los mismos judíos, porque obviamente ellos no creían en Jesús. Entonces, y la multitud de los que habían creído era de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Para muchos esta frase entonces hace perfecto el hecho de que los cristianos eran comunistas, pero nada más lejos de la verdad. Eso es completamente, absolutamente absurdo. El comunismo no tiene nada que ver con el cristianismo porque el comunismo es ateo y niega a Dios. Entonces es imposible que Jesucristo sea el primer y mejor comunista y que la iglesia tampoco fuera algo así como socialismo. De ninguna manera. Ellos se unieron básicamente porque estaban perseguidos y estaban padeciendo persecución. Entonces a muchos por el hecho de ser cristianos, se les arrebataba su trabajo, se les arrebataba sus hogares, se les dejaba en la calle. Entonces, por esa razón se unían y con todo lo que podían colaboraban para que todos pudieran comer. Entonces, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque se cuidaban los unos a los otros. Y porque todos los que poseían heredades, ¿ve? Ahí está, todos aquellos que tenían posesiones adicionales a su casa habitación. Entonces, o casas, las vendían y las traían y traían el precio de lo vendido. Lo ponían a los pies de los apóstoles. O sea, dispongan de eso ustedes para que los hermanos no les falte nada. Entonces,
Aquí está. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Mire lo que sucede. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que es traducido hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué creen ustedes que sucedió? ¿Cómo fue que a Bernabé le pusieron hijo de consolación? Porque seguramente la heredad que dio Bernabé era una heredad muy grande, entonces pudo suplir la necesidad de muchos hermanos. Y imagínense ustedes, hijo de consolación. Muchos fueron consolados por el acto que hizo Bernabé. Y el acto de Bernabé fue una bendición para todos. Y Ananías y Zafira vieron esto. Y miren lo que sucedió. Ellos también vendieron su heredad, pero a diferencia del resto de la gente, que ponían toda la heredad a los pies de los apóstoles, entonces, ¿qué hicieron ellos? Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una sola parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, no es problema el haber sustraído del precio. Por ejemplo, si ustedes hubiesen estado en ese momento que hubiesen querido vender una propiedad, pero sabes, necesito yo el 50% para hacer un negocio y para que pueda yo trabajar porque ya perdí mi trabajo, entonces puedo dar yo la mitad solamente de la heredad, no hubiese habido ningún problema. No hubiese habido ningún problema. El problema estuvo en otra cosa. El problema estuvo en el hecho de la motivación de Ananías y Zafira. ¿Y cuál fue la motivación? De ser tan conocidos y tan amados como el hijo de consolación, que en este caso era Bernabé. Entonces, ellos hicieron, pero quitaron la mitad del precio. ¿Y qué pasó? Y dijo Pedro a Ananías, sabiendo Pedro lo que había hecho y que estaban diciendo que era toda la heredad, mire lo que le replicó. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu y sustrajeres del precio de la heredad? Dice, reteniéndola, no te quedaba a ti, o sea, tú eras el dueño de tu heredad y vendida no estaba en tu poder, tú podías dar lo que hubieses querido. Si hubieses querido dar un cuarto de la heredad, hubiese sido bien recibido igual. Porque pusiste en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Ananías? Sacó el 50%, pero le dijo a Pedro, en esto vendí mi heredad, aquí está todo, porque anteriormente todos los que habían hecho esto habían dado todo. Entonces él no quería ser menos que los demás, él quería ser tan querido y tan, como se llama, conocido como los demás, diciendo que lo había dado todo, pero realmente había dado solamente la mitad. Y por esa razón realmente Pedro le dice que él había mentido al Espíritu Santo. Entonces, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y el mentir al Espíritu Santo equivale a mentir a Dios. Entonces, al oír esas palabras, Ananías, al oír estas palabras, cayó y expiró. ¿Quién mató a Ananías? ¿Fue Pedro? No, de ninguna manera. Fue Dios. Dios actuó en juicio sobre Ananías. Entonces, estamos ahora en un escenario completamente distinto que podríamos llamar del libro de Génesis, porque en el libro de Génesis es como que estaba recién partiendo el mundo y aún así ya los hombres eran tan malos que Dios se arrepintió y los mató a todos. Aquí hay un ejercicio de juicio sobre una sola persona, básicamente por lo que había hecho. Entonces, levantándose los jóvenes de la iglesia, envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso de 3 horas, esto había sucedido y luego entró la mujer que se llama Zafira, no sabiendo lo que había pasado con su esposo. Mire lo que hace Pedro. Se va a caer la reunión en unos minutos, pero habremos otra. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Pasado un lapso de 3 horas, sucedió que su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, mire la pregunta que hace. Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. O sea, vuelve a hacer lo mismo que hizo Ananías, mentir. ¿Vendiste en 20, por ejemplo, 20 millones de pesos en la heredad? Sí, en eso fue lo que él ofreció. Pero realmente la habían vendido en 40.
Entonces, y Pedro le dijo, porque conviniste en tentar el Espíritu del Señor, lo mismo que hizo Ananías, mentir. Y aquí a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Mire lo que sucedió y lo que produjo todo eso. Vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, si tú hubieras estado en la iglesia apostólica, te habrían dado o te habrían seguido, te habrían dado ganas de mentir. O sea, después de lo que pasó allí, yo creo que a ninguno. Entonces, gran temor vino sobre toda la iglesia. ¿Por qué Dios hace juicio? Según lo que dice la palabra de Dios, que es la única manera que Dios actúa en juicio, es la única manera de extirpar el pecado de en medio de su pueblo. Eso es, pero muchas veces repetido en el libro de Éxodo, donde Dios tuvo que actuar en juicio varias veces sobre su propio pueblo. Entonces, es una verdad tan grande que si Dios actúa en juicio sobre su propio pueblo, ¿dónde entonces va a quedar el que no es creyente? O sea, si Dios tiene que hacer estas cosas con su pueblo, con sus hijos, entonces, ¿qué va a poder ser de aquel que no es hijo de él? O sea, si no eres hijo de Dios, entonces tienes una horrenda expectación de juicio y de muerte y nada más. Siendo hijo de Dios, ¿puede recibir juicio de Dios? Aquí vemos que sí. Aquí vemos que sí. Y no tan solamente aquí, sino que en varias otras partes del Nuevo Testamento podemos ver que Dios hacía juicio. Ahí tenemos un juicio dicho por Pablo cuando estaba enseñando sobre la Santa Cena a los Corintios y le dice que algunos que tomaban la cena de manera indigna estaban enfermos y otros también habían muerto. Entonces, el Señor Dios, dueño de su iglesia, entonces hacía juicio sobre su pueblo. Ahí tenemos a Dios actuando en juicio de manera específica. Muy claro, realmente el actuar de Dios es que Dios no tolera el pecado. No lo toleró en el Antiguo Testamento, tampoco lo va a tolerar en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y en cuanto a su santidad, no ha mermado, ni tampoco se ha gastado la santidad de Dios. Solamente Dios es santo, 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 y sigue siéndolo desde el principio hasta el final de nuestra existencia. Dios no va a cambiar en ese aspecto de su santidad. Entonces, Dios actúa en juicio. Aquí hemos visto dos ejemplos bíblicos, uno del Antiguo Testamento, otro del Nuevo Testamento. Hay muchos más, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero por lo menos estos dos nos dan a entender a nosotros que Dios es un Dios personal. No es un Dios de agrupaciones. Es cierto, Dios tenía su pueblo Israel y luego ahora la iglesia, sí, pero Dios actúa de manera individual dentro de la agrupación. Dios no castigó a toda la iglesia por causa de Ananías y Zafira. Dios castigó a casi todo el mundo en el tiempo de Noé porque realmente no había nadie más que Noé que pudiera llamar como alguien como creyente que actuaba en justicia. Pero en el caso de la iglesia fue Ananías y Zafira lo que en su momento pecaron de tal manera que Dios quiso mostrarlos como ejemplo de que no iba a tolerar dentro de la iglesia el pecado del pueblo. No, no fue una situación donde Pedro controlara lo que sucedió. Pedro no estaba actuando en su persona contra estas personas, porque nosotros los hombres somos solo hombres. Entonces, Pedro era solo un hombre, así es, tanto como yo o como cualquiera de ustedes. Pedro no era más que eso. ¿Era llamado apóstol? Sí. Dios lo dotó de todos los dones que era necesario que él tuviera para poder ejercer su ministerio de apostolado. Sí. Pero Pedro no tenía ninguna capacidad de restarle la vida a nadie. Y no creo que haya sido así en una situación donde Pedro hubiese quizás imaginado que sus palabras y la reprensión que le había hecho
tanto a Ananías y a Zafira iba a producir la muerte de ellos. Eso fue un actuar de Dios, absolutamente. No podemos verlo de otra manera. Voy a cerrar la reunión y voy a abrir una nueva antes de que esta se termine. Espéreme un segundito, por favor.